A mí me gustaría dedicarme a hablar exclusivamente de los genios de la inteligencia, del arte, de los grandes faros de la humanidad, pero lamentablemente entra también en mis funciones hablar de la estupidez ambiente para prevenirla e intentar subsanarla. Y desde luego una cuestión candente, urgente y emergente es el tratamiento de Corea del Norte por nuestra prensa. Voy a abordar esta cuestión que ya he tratado alguna otra vez, pero de manera fortuita o rápida. Voy a abordar esta cuestión de manera plenamente sistemática. Empezaré haciendo mención de un artículo periodístico que revela la poca ética de los periodistas más importantes de Francia. Es, como hace Laszlo Ladagne, el autorretrato de la prensa. Así como Laszlo Ladagne escribió ese demoledor informe, ese libro extractado de una cantidad ingente de artículos propios con informaciones procedentes exclusivamente de la propaganda del Partido Comunista Chino. Nosotros vamos a documentar la vergüenza de la prensa con artículos de prensa. Entre otros, en este caso, tengo un artículo de Le Monde del 1 de marzo del año 2006 que hace referencia a una trapacería, a una desvergüenza de la prensa del año 1991. Se titula Una emisión no emitida de TF1, de la televisión francesa 1, de la 1 de televisión francesa, de la televisión francesa, sobre el presidente turcmeno crea la polémica. Está firmado por Le Monde, tal cual. No hay un periodista que quiera ser el mensajero al que puedan matar. Lo leo tal cual. Hay una emisión de televisión bien extraña. Lo saca de un libro. Toda esta información sale de un libro. Como vamos a ver frecuentemente en los artículos que voy a citar hoy, sale de un libro de David García. Le pays où Bouygues est roi. El país donde Bouygues es el rey. Que evidentemente toma eco del país de los ciegos. El país cegado por la prensa. Encontramos que en no en 1991, sino en 1996, no sé dónde he visto. Hay que leerlo todo, En esta investigación de David García, que apareció el 2 de marzo de 2006, en las ediciones Danger Public, en las ediciones Peligro Público, el periodista cuenta cómo TF1, la 1 de la televisión francesa, registró en septiembre de 1996, después de la visita oficial a Francia del presidente turcmeno, una emisión de 40 minutos que no se emitió jamás en las ondas de la cadena. Animado por Jean-Claude Narcy, entonces director adjunto de informaciones y uno de los presentadores de los telediarios de televisión francesa 1, este especial Niazov hizo intervenir igualmente a Martin Bouygues, supongo que es presidente director general del grupo Bouygues, lleva su nombre, es el dueño de este grupo empresarial. También a Patrick Leleu, patrón de televisión francesa 1, Pierre Gadonnet, presidente de Gas de Francia, y Jacques-Roger Machard, director encargado del desarrollo de la electricidad de Francia. Este registro habría movilizado a una veintena de técnicos y de periodistas.
algunos extractos de esta emisión difundidas en pantalla, especialmente por la página de Telegama, no dejan ninguna duda acerca de la ausencia de espíritu crítico de la cadena de televisión frente a un hombre que muchas organizaciones no gubernamentales y medios habían ya en aquella época descrito como un Ubu, como el padre Ubu, como una caricatura, no ya como un tirano, sino como un tirano que es a su vez una caricatura de tirano. Una broma macabra, pero un tirano absolutamente ridículo, ubuesco, al estilo de ese dibujo que hizo Alfred Jarry de escolar y que luego convirtió en un personaje universal del teatro. Tono complaciente, cuestiones muy orientadas hacia las riquezas del país y los trabajos gigantescos emprendidos por el que se hace llamar Turkmenbashi, padre de todos los turcomanos. Y aquí hay una cita de Jacques-Roger Machard. Dábamos claramente placer a Bouygues y dábamos claramente placer a Bouygues en el prestarnos a este pequeño juego, recuerda Jacques-Roger Machard. Yo dudaba bastante de que fuera una entrevista de complacencia. Por otro lado, recuerdo que Jean-Claude Narcy me había participado sus reticencias. Sí, periodistas ilustrísimos, pero que cuando son convocados por los magnates, por lo que en Rusia llamamos oligarcas cuando son rusos, pero cuando son franceses son, no sé, los empresarios, son los oligarcas de Francia, son los oligarcas energéticos de Francia, que llaman como a un perrete a los grandes periodistas de Francia para que hagan una emisión que beneficie a sus intereses económicos. Y les queda una cosa tan absolutamente ridícula que una vez complacido el dictador la ocultan, porque eso es tan ridículo que aun habiendo cumplido su objetivo, que era adular al dictador de Turkmenistán, no habría pasado el filtro de la opinión pública francesa. Habrían perdido todo el prestigio estos periodistas, así que la escondieron. El siguiente paso que vamos a hacer en esta exposición metódica nos lleva a otro artículo de prensa que cita otro libro. En realidad podría citar directamente el libro, pero esto es bastante improvisado y además me gusta hacer el autorretrato de la debacle de la prensa a través de la propia prensa. Tengo aquí en un medio digital El Periódico de España. Lo he cogido simplemente porque me gusta la redacción. Hay muchísimas noticias sobre este libro, pero esta es la que va al grano y la que dice lo que tiene que decir. Se titula así: Salazar, lo voy a pronunciar a la española, como decimos Camoens o Camoes, porque ellos escribían en español, y bueno, por iberismo lo voy a pronunciar Salazar y no Salazar. Salazar, el dictador portugués que vivió su particular Goodbye Lenin. Y dice así la noticia redactada por Eduardo Bravo. Advierten, para el público que no ama la lectura, que se lee en 8 minutos, tranquilos. Bueno, yo voy a leer solo un fragmento. Es del 1 de febrero de 2022. Se actualizó el mismo día, o sea, algo habrían escrito mal, bueno, hicieron una pequeña corrección. Dice así el artículo: el 3 de agosto de 1968, Antonio de Oliveira Salazar se preparaba para ser atendido por su pedicuro. Cuando el dictador portugués fue a sentarse en una silla de lona, la tela cedió y Salazar cayó de espaldas, cayó de espaldas golpeándose la cabeza. Lo que parecía un accidente doméstico sin importancia devino en un grave problema cerebral que requirió cirugía y una delicada convalecencia. Ante las dudas de los médicos sobre si el dictador podría retomar las riendas del país, el entorno del político decidió apartarlo de la jefatura del Estado y nombrar en su lugar al profesor universitario e historiador
Marcelo Caetano. Venga, pronunciémoslo todo a la española. Sin embargo, el terror que infundía el sátrapa hizo que nadie tuviera el valor de informarle del hecho, por lo que al recibir el alta, Salazar aún creía que gobernaba el país. La farsa llegó a tal extremo que para consumo exclusivo de Salazar cada día se imprimía un único ejemplar del diario de noticias al que se quitaban las informaciones sobre Marcelo Caetano y se sustituían por otras referentes al dictador. Por si esto no fuera suficiente, se grabaron programas de radio y espacios de televisión en los que Salazar seguía apareciendo como líder del país y que solo se emitían en la residencia del ex primer ministro. Una situación que bien podría haber servido de inspiración a Wolfgang Becker para rodar Goodbye Lenin, película en la que el personaje interpretado por Daniel Brühl ocultaba a su madre, una convencida comunista, la caída del muro de Berlín. Vistos estos dos ejemplos, cabe ahora preguntarse por qué los medios españoles, tanto públicos como privados, como los llamados influencers, los tuiteros, los twitcheros, toda esta chusma que opina de manera más o menos libre, como radicales libres, ¿por qué los medios en España, oficiales, públicos, privados y aún más privados, empresariales y gratuitos, voluntarios, por qué los medios en España han hecho exactamente lo mismo que se hizo en Francia con el dictador turcomano por intereses económicos y en Portugal por intereses políticos, de manera completamente gratuita, voluntaria y verdaderamente inexplicable con Corea del Norte y especialmente con su sedicente representante Alejandro Cao de Benós? ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? Porque, ya lo digo, en Francia había intereses económicos. En Portugal había intereses políticos. ¿Qué intereses hay? ¿Qué intereses ha habido en España para que desde tiempo inmemorial se haga caso a Alejandro Cao de Benós y se desinforme de la manera en la que se está desinformando acerca de Corea del Norte? ¿Por qué? Bien, como digo, yo ya no tengo ni siquiera memoria de cuándo Alejandro Cao de Benós empezó a aparecer en los medios. Sí que recuerdo que le vino perfectamente bien a Pablo Iglesias Turrión, que en aquel remoto pasado también se estaba dando a conocer por sus denostados medios de comunicación privados y especialísimamente a través del canal Intereconomía. Bien, pues yo tengo primera noticia y cabal noticia de Alejandro Cao de Benós cuando tiene un debate con Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias aprovecha la situación de manera admirable, como lo hizo siempre en Intereconomía, para quedar, por supuesto, por encima de todos sus interlocutores y presentar tanto a Alejandro Cao de Benós como a García Serrano, hijo del novelista García Serrano, como unos payasos fascistas que confluyen en el término camarada, que a ambos les gusta llamarse camaradas, y él queda como una izquierda responsable e incluso ni siquiera como izquierda, sino como un movimiento transversal que se opone a los totalitarismos de izquierdas y de derechas, al camarada García Serrano y al camarada Cao de Benós, a los que, como digo, presenta, consigue convertir en aquel debate en unos payasos fascistas. Payaso fascista es algo que yo digo mucho para definir a muchísimas personalidades del pasado y también del presente, pero seguramente se puede considerar discurso de odio, que a uno no le gusten los fascistas, pues seguramente será considerado discurso de odio contra los pobres fascistas y los pobres comunistas y juches y estalinistas. Así que creo que voy a usar un eufemismo. Como payaso fascista es lo que me parece que define a personalidades del pasado, ya lo digo, como Goebbels o el propio Mussolini, cuando se dejaba llevar
por los efectos de la cocaína y de la sífilis. Como me parece un tecnicismo adecuado, voy a decir en lugar de payaso fascista, voy a decir Charlie Rivel. Y alguien me dirá, pero bueno, ¿con qué base? Bueno, pues me voy al diario ABC, ABC Cultura, tiene un artículo de Pedro García Cuartango, de 13 de mayo de 2019, titulado El payaso de Hitler, y sale, no una foto de Hitler, no es el payaso de Hitler como el asno de tu padre, no, sale una foto de Charlie Rivel. Y especifican que hay un telegrama encontrado por el historiador Henrik Eberle, en el que Rivel felicita al dictador por su cumpleaños, en 1943. Y le dice esto: que el Señor le siga colmando de salud, energía y fuerza, le desea. Entonces, Charlie Rivel es un payaso y es fascista, con lo cual me parece un eufemismo perfecto para lo que técnicamente logró, para la imagen que técnicamente logró construir Pablo Iglesias, para otorgársela tanto al camarada García Serrano como al camarada Cao de Venós. O sea, él los ridiculizó, los convirtió en payasos de una manera clarísima. Y bueno, aquí por supuesto alguien podrá decir que estoy denostando el concepto de payaso, usándolo en su término genérico de insulto y no en su condición profesional, en su categoría profesional inscrita en el IBI junto con los caricatos y excéntricos. Y de hecho el propio Cuartango, Pedro García Cuartango, en la entradilla dice: fue aclamado en los escenarios de Alemania tras ser contratado por Goebbels. Actuó en el Medrano y otros grandes circos europeos donde se consagró como un genio de la mímica. En los años 50 se convirtió en la figura del Price. Fellini le inmortalizó en su película sobre el mundo de los clowns. Yo que admiro tantísimo a Fellini, nunca he podido tragar con los payasos, nunca he podido tragar con Charlie Rivel en específico, y tampoco con su admiradísimo Bergman, que me parece otro payaso triste, un payaso macabro y maléfico. No me interesa Charlie Rivel como artista, tengo que reconocerlo, así que me disculpen, es una cuestión de gusto. Lo voy a usar en el sentido de payaso, en la peor acepción del término. Por otro lado, esto de que era un poco nazi, ya se podía averiguar cuando Enrique San Francisco contaba que quería llevar a un amigo suyo con síndrome de Down a su camerino con otros niños, y Charlie Rivel dijo que no, que a través de su mujer, que el niño con síndrome de Down que no entrara. Y claro, eso es bastante sorprendente, porque un payaso que recibe niños en su camerino, pues tiene que estar hecho a los niños y a los niños con síndrome de Down. No, en fin, no parece que sea un comportamiento lógico. Un payaso que trabaja para niños, yo diría que trabaja especialísimamente, de una manera evidente, para niños con síndrome de Down. Luego ya cuando se supo que era un payaso nazi, pues ya se puede entender algo mejor. Y claro, yo he pensado, ahora me arriesgo a una demanda por difamación de su familia, que me exija que yo pida perdón porque su abuelo, su bisabuelo, su cuñado, lo que sea, felicitara a Adolf Hitler un año después de que hubiera empezado la solución final. Perdón, ¿cómo se me ocurre llamar nazi o llamar fascista a un payaso que felicita a Adolf Hitler en 1943, ya a un año de campos de exterminio y de solución final? ¿Cómo se me ocurre semejante cosa? Bueno, me he quedado bastante tranquilo al ver que hay una página, rivel.com, de la familia Andreu Rivel, que tiene una sección dedicada a Charlie Rivel, y lo titulan así: Charlie Rivel, el bufón de Hitler. Charlie Rivel, el nazi, una mancha negra en nuestra familia. Y se expresan así:
Bueno, voy a resumir, por supuesto. El artículo o la entradilla está... bueno, he perdido el autor, lo tenía por aquí. Sí, aquí está. Nosotros los Andreu... Sí, es alguien que habla en nombre de la familia. He visto el nombre antes, pero se me ha pasado. Nosotros, los Andreu Ribel, siempre fuimos sensatos, prudentes y discretos con nuestra historia. No obstante, hace algunos años, concretamente en el 2011, el artículo del País he dicho que era de 2019, o sea que esto ya es prudentísimo, son cosas sabidas. En 2011, bueno, que rompieron el silencio en 2011, debido al deplorable comportamiento y manipulación de nuestra historia familiar por parte de algunos comisariados no demasiado informados del Centro Arts Santa Mónica de Barcelona. Pensamos, hasta aquí hemos llegado, se acabó. De ninguna manera puede permitirse que se manipule nuestra vida al antojo de los caprichos de pseudoperiodistas sin conocimiento de causa. En fin, seguramente parecerá que tengo con los periodistas algo parecido a lo que tenía Catón con Cartago o lo que tenía Voltaire con el infame, que nunca quedó muy claro quién era el infame, si la Iglesia Católica. Indudablemente el infame eran los fanáticos. El fanatismo era el objetivo de Voltaire. Era un fanático contra el fanatismo, y me figuro que a muchos les parecerá que yo también. Pues sí, tengo verdadero fanatismo contra la prensa. Bueno, al igual que contra los fanáticos de todo cuño. Cartago me da igual, eso sí. Cartago, total, ya está destruida. Ya no se puede hacer nada. De todas maneras, Polibio demostró que Cartago no es que tuviera que ser destruida, es que era lógico que se destruyera con el sistema político tan lento que tenía a la hora de tomar deliberaciones importantes y urgentes. No obstante, bueno, eso sí, que rompieron el silencio. Sí, que hasta aquí hemos llegado, vale. Pseudo periodistas, vale. Los Andreu Ribel también contra el periodismo. Por otra parte, tal como hemos apuntado al principio de este documento, el acto imperdonable de Charlie Ribel, por supuesto voy a adjuntar todo esto, el acto imperdonable de Charlie Ribel no fue que abrazara el nazismo. Cada cual es libre de intentar seguir su camino, sea este bueno o malo. Vamos, que el problema no es que fuera un payaso nazi. No, dicen, lo que realmente le condenó ante la más pura ética fue el acto infame de denunciar a su padre, Pedro Andreu, ante el tribunal nazi para apoderarse del nombre Ribel, propiedad de toda la familia. Estimados amigos, dice este familiar, los hechos reales no pueden esconderse y los datos en los juzgados, claro, en este caso en los juzgados nazis, tampoco. Allí se encuentran para el que quiera consultarlos. Frankfurt, supongo que es am Main, AM. Claro, no va a ser antes, claro, no va a ser antes del mediodía, será am Main, de 25-26, 1936, y conocer la verdadera historia, no la que nos han ofrecido algunos medios informativos. Bien, los Ribel contra los periodistas también. Bien, pues entonces... Pablo Iglesias dejó en aquel momento, Pablo Iglesias Turrión, porque aquí estamos abarcando un arco histórico muy, muy amplio, no Pablo Iglesias Pose, Pablo Iglesias Turrión presentó de una manera clarísima a Alejandro Cao de Benós como un Charlie Ribel, del Juche, un Charlie Ribel Juche. No me acuerdo en qué fecha. Fue hace bastante, pero yo entiendo que fue un poco antes o quizá de manera simultánea o incluso pudo ser después, porque ahora que caigo, creo que Pablo Iglesias se estaba haciendo popular hacia 2014. Y bueno, en 2014 tenemos esta noticia en ABC, que es el diario que más se preocupa de los actos del rey, del de España. O sea, también porque estamos aquí, no del de Tailandia ni... desde luego ocuparse de los actos del rey de Tailandia sería un argumento bastante fuerte contra la monarquía. Bueno,
El embajador de Kim Jong-un se presenta ante el rey. Don Juan Carlos recibe las cartas credenciales de 17 embajadores, entre ellos el de Corea del Norte. Y aparece el embajador de Corea del Norte, no aparece, podría haber estado bien, no aparece una galería de fotografías con la carroza llegando al Palacio Real, porque la presentación de embajadores en España es un acto muy no solo protocolario y solemne, sino también muy hermoso, con la Guardia Real a caballo. Es algo bastante visible, pero parece ser que los periodistas no han querido verlo. En este artículo, que es de Luisa Ayllón, se define a Cao de Venós como un personaje pintoresco. Dice: hasta ahora había ejercido de embajador oficioso un español, Alejandro Cao de Venós, antiguo militar, fundó la Asociación de Amistad con Corea, organiza viajes a Corea, se ocupa de montar cámaras de comercio norcoreanas. Vale, a partir de 2014 no tiene ningún sentido decir que Cao de Venós representa a Corea del Norte. Hay un embajador y hay una embajada en Aravaca. Cao de Venós trabaja para los intereses económicos de Corea del Norte y los suyos propios, evidentemente, que de manera indirecta, claro, coinciden con los de la República Popular Democrática de Corea. Pero es un particular. Cao de Venós es un particular, no es un diplomático. Ni de carrera, ni de designación de ningún tipo. Es un particular que trabaja a través del asociacionismo y de la empresa más o menos privada, entendemos, más o menos legalizada y regularizada, trabaja para los intereses económicos de Corea del Norte, pero no es un diplomático en absoluto. Y alguien dirá: bueno, es que en 2017, bueno, si alguien me lo dijo, alguien me dijo cuando traté de pasar a este asunto, alguien me dijo y me dirá, es que en 2017 hay varios países que expulsan a su embajador de Corea del Norte. Sorprendentemente, entre esos países está México, que fue el único que siguió reconociendo. México tiene una larga tradición de reconocer países o estados que no reconoce nadie, porque fue el único que siguió reconociendo a la República Española cuando ya ni la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética ya había reconocido el régimen de Franco, México era el único estado, los Estados Unidos mexicanos eran la única nación, el único país que mantenía la fe, porque no había ni territorio, ni siquiera había un gabinete presidencial, unos ministros de la señorita Pepys. Era el único país que seguía creyendo que la República Española existía, cuando ya ni la Unión Soviética había reconocido el régimen de Franco. Bueno, pues México expulsó al embajador de Corea del Norte en el año 2017 y lo mismo hizo España. Claro, esto está bien, es decir, es normal que un Estado expulse a un embajador de una potencia con la que ha roto relaciones diplomáticas. Esto ocurrió en 2017. 2 años antes, en 2014, precisamente cuando se establecieron, yo diría que de manera bastante hipócrita, relaciones con Corea del Norte, con la República Popular Democrática de Corea, que por supuesto piensa que es la única Corea y que Corea del Sur tienen que anexionársela. Bueno, pues en 2014 recurro a la BBC en español, la BBC, la British Broadcasting Corporation en español, BBC News Mundo. Reino Unido cierra temporalmente embajada en Libia. Bueno, claro, no he cogido la noticia adecuada, vale, sí, el Reino Unido cerró la embajada en Libia, pero es que en el Reino Unido se apoderó de la embajada de Libia y la rellenó con la autoproclamada resistencia, y eso, desde luego, me pareció un acto completamente desaforado, fuera de toda legalidad internacional y pensaba, desde siglos de historia de las relaciones diplomáticas. Me pareció una auténtica salvajada, un ultraje que
un país soberano invada el espacio soberano de la embajada de otro país soberano y como ha expulsado a los embajadores, rellene ese espacio, ese territorio inviolable